Bienvenidos, mis queridos, a una nueva entrega de Tiene la Palabra Diputado. Nos aloja el Palacio Federal Legislativo y hoy, por fin, tenemos un diputado de la bancada del PSUV que ha aceptado la invitación a venir a este programa. Tenemos varias semanas insistiendo en tenerles aquí. El diputado Víctor Clark es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido. Gracias, el placer es mío y seremos el primero de muchos que van a venir también por el partido y por el Bloque de la Patria. Ojalá, porque nos interesa mucho darle pluralidad a este espacio. Nuestro trabajo es mostrar opiniones. El diputado Víctor Clark, para quienes quizás no le conocen demasiado, debo decir que me tocó ser reportera cuando ocupaba la Secretaría de la Asamblea Nacional. Nuestro invitado el día de hoy es politólogo de la Universidad Central de Venezuela. También ocupó el Ministerio de la Juventud y representa en este momento al Estado Falcón por la bancada del PSUV. Bueno, diputado, es evidente que hay muchos temas, hay mucha agitación sociopolítica con los más recientes anuncios que ha habido y las reacciones de la oposición y las reacciones que el gobierno ha mostrado acerca de ello. Pero antes, ahora que está con nosotros, siempre he querido preguntarle a un diputado representante de la bancada del PSUV, ¿cómo se ejerce en la Asamblea Nacional, que ahora tiene una composición política distinta? Ahora son ustedes la minoría dentro del Parlamento y quisiera saber cómo se ejerce así. Una pregunta muy interesante para el ejercicio politológico, pero en este caso no te lo voy a responder como politólogo, sino como dirigente y diputado del Bloque de la Patria, que también tenemos una experiencia en este trabajo parlamentario y que sabemos de la conducción, de la dirección de un parlamento, para qué es el Parlamento como poder legislativo, como poder público, como poder del Estado, y en este caso dentro de sus tres tareas fundamentales, que es el de legislar, el de ejercer control político y de ser un centro y el foro de debate político por excelencia donde se expresen las distintas fuerzas democráticas, políticas, ideológicas, de intereses, de las expresiones que hacen vida del sistema político. Y en ello, por supuesto que toda esta Asamblea Nacional previa tiene una, por decirlo así, una particularidad, que siempre estuvo en una mayoría, donde nosotros pudimos avanzar desde el punto de vista de la legalidad, de la institucionalidad, en un conjunto de leyes, en un conjunto de etapas que le fue tocando a la construcción de un nuevo Estado social, de derecho y de justicia que está a partir de la Constitución del 99. Y lo que se hizo fue el desarrollo de todos esos principios constitucionales, en el medio de distintas luchas políticas que, como sabemos, han tenido momentos estelares de golpes de Estado, de recuperación del hilo constitucional, de golpe económico petrolero, de un primer referéndum revocatorio que se convirtió en aprobatorio, pero que fue poner a prueba un primer mecanismo inédito constitucional de consulta directa a un pueblo sobre la continuidad o no de un gobernante. Todos esos procesos, sin lugar a duda, también pasaron por el epicentro de la Asamblea Nacional como un espacio determinante en el juego de los poderes, en la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo dentro de un Estado. Recordemos que el Estado venezolano es uno solo. La República Bolivariana de Venezuela, es una sola y que requiere de unos poderes en permanente coordinación, cooperación, control, pero no puede uno pretender creer que un poder puede desconocer el funcionamiento de los otros o considerarlo ilegítimo, ilegal, y que a partir de eso entonces la única legalidad o la única legitimidad es la que está aquí y que el resto de los poderes están carentes o viciados de legalidad o legitimidad. Ahí estaríamos en un franco escenario de confrontación, que es lo que está sucediendo ahorita. Desde el primer momento, cuando nosotros vimos la instalación de este nuevo periodo constitucional que le dio una mayoría al sector de la oposición venezolana en sus múltiples expresiones y intereses y grupos que la conforman, porque no hay un bloque monolítico de un solo proyecto que tú pudieras decir de agenda, sino que es la confluencia de múltiples actores que se han unido en función de considerar que el chavismo es su objetivo político de sacar del poder político y que a partir de ahí se constituye otra etapa o otra, posibilidad de asumir el poder por distintas expresiones. Diputado,
ahora que usted menciona eso y que se refiere a esta situación que está viviendo la Asamblea Sí. tras los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, hay algunos juristas, le nombro algunos, para no citar lo que podría ser mi opinión, porque Sí. no viene al caso, pero algunos juristas, como el alcalde Gerardo Blay, aseguran que el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia termina tratando de dejar desprovista a la Asamblea Nacional de competencias que le ha otorgado en la Constitución. Algunos opinadores también aseguran que eso es lo que está ocurriendo, que prácticamente pues ahora los diputados no van a poder citar aquí a cualquier funcionario al que haya que citar para que comparezca, porque sencillamente ahora eso es una facultad de ellos decidir si acuden o no. Eso no es un cuchillo para la propia garganta de ustedes mismos si quisieran después citar a un funcionario para que comparezca, por ejemplo. Eso no los limita en sus funciones más allá del tema político, diputado. No, yo creo que el espíritu y la esencia, en este caso de una interpretación y de una sentencia que dio la Sala Constitucional, es de preservar el justo equilibrio que debe haber entre poderes, que ninguno puede imponérsele al otro como suprapoder. Ni es la Sala Constitucional del TCJ un suprapoder sobre las funciones y las atribuciones que nada más tiene definida el Poder Legislativo constitucionalmente, ni es la Asamblea Nacional un suprapoder frente a las actuaciones que debe tener el TCJ, que la interpretación en definitiva que establece la Constitución última para ver los actos de carácter constitucional o no, o enmarcados en la Constitución, lo tiene la Sala Constitucional, y creo que en este caso el ejercicio de control político no puede convertirse en una tribuna de inquisición que, más allá de las facultades de control, de información, de rendición de cuentas, de comparecencia, no puede convertirse el Parlamento en un mecanismo perturbador también del trabajo ejecutivo, que en definitiva también tiene una responsabilidad inmediata, y sobre todo en el medio de una emergencia y de una situación tan difícil como la que está pasando el país, donde el escenario económico, del escenario de la calidad de vida, de los servicios, de la seguridad, creo que son los principales temas que espera el país que nosotros concentremos el esfuerzo. ¿Qué tendría de inquisidor, diputado, citar a un ministro de la economía, por ejemplo, si estamos atravesando una coyuntura económica? No hay ningún problema. O citar a la ministra de las cárceles, claro, a la ministra Varela. Lo que también pasó de buenas a primeras es que más de 135 notificaciones de comparecencia que se hicieron descoordinadamente entre las 15 comisiones, que algunas veces citaban a un mismo ministro a 2, 3 comisiones a un mismo día, porque cada uno lo consideró, bueno, que tenía que venir mañana o que tenía que venir pasado mañana, o que algunas veces un diputado nada más por darse notificado por un hecho noticioso creía que eso era la convocatoria ya para que un ministro venga a informar, a aclararle al país tal denuncia de corrupción o tal. Creo que también tenemos que elevar la seriedad, sobre todo en temas tan delicados como el hecho de la Contraloría, como el hecho de la Comisión de Contraloría, como el hecho de la denuncia reiterativa en temas de corrupción, que también nosotros hemos fijado posición. No es el chavismo una bancada de la corrupción. La corrupción es lamentablemente un vicio y un fenómeno político que nosotros tenemos que acabar, todas las fuerzas políticas, todas las expresiones y todos los actores. Yo me tengo que hacer una pausa. Y nosotros hemos sido tan vehementes en denunciar, confrontar y acabar la corrupción, vístase como se vista. Porque en definitiva alguien que se pone una camisa roja o se pone una gorra de Chávez o asume una consigna y cree que con eso es chavista revolucionario y después se roba 2.000 o 500 millones de dólares o lo que sea, para nosotros ni es revolucionario, ni es chavista, ni creemos en lo que creemos en la política como una vocación de servir, de asumir el camino que también el presidente y el comandante Chávez, en nuestro caso y en mi generación, también infundó. Y eso es una tarea que nosotros vamos a seguir dando aquí dentro de la discusión y el debate parlamentario. Fíjese, ahora que toca ese tema, diputado, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría profundizar precisamente en el tema de la corrupción, porque son muchas las denuncias y estamos hablando de mucho dinero por el que hay que rendirle explicaciones al país, pero también hablar acerca de cómo es la moral revolucionaria que usted defiende. Pero al regreso, usted se queda allí y ya venimos con más.